Con gracia. Preguntas para conmemorar los 50 años del colegio. ¿Cómo te llamas? Agustina. ¿En qué año ingresaste al colegio? Ingresé en el año 2020. ¿En qué año te fuiste o terminaste el colegio? Egresé en el año 2021. ¿Quién fue tu director o directora? Mi directora fue Ángela La Greca. ¿Había algún kiosco buffet? Sí, estaba Don Bocha. Un saludo para él. ¿Lo que aprendiste en el colegio te sirvió para futuro? Y todo sirve. ¿Qué tenías que usar uniforme institucional? No, pero sí teníamos que cumplir ciertas reglas de vestimenta. ¿Qué modalidad había en ese tiempo? Que recuerde economía y naturales. ¿Cómo se llama? Mariela Alejandra Ocampo. ¿Cuál fue tu año de ingreso 91. y egreso? 1991 y 1995. ¿Cómo cambió el colegio desde que vos cursabas acá? Hay más aulas, pero bueno, cuando yo ingresé, estaba toda la planta de abajo, nada más. Y luego, cuando yo estuve, en el transcurso de los años, fueron construyendo la escuela. Así que fuimos la primera promoción que estrenamos todas las aulas. Las de arriba, el laboratorio. ¿Cómo influyó tu vida personal en el colegio? En el colegio, no influyó, es decir, no entiendo la pregunta. Es decir, a mí la escuela de educación media número 2, cuando yo me egresé de bachiller en ciencias exactas con orientación programador. Me dio todas las herramientas y me dio la base para seguir estudiando. Me dieron todos los contenidos, yo nunca tuve que ir a particular ni nada para poder seguir. Eso me permitió recibirme de profesora de química y luego soy licenciada en ciencias aplicadas de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Seguís en contacto con algún compañero? Sí, con la gran mayoría, porque somos todos de acá de Mariano Costa y éramos un grupito de amigas que veníamos todos caminando a la mañana, cruzando las vías. Y seguimos porque muchos han sido colegas también y trabajan en esta escuela, como la profesora Mariela Bustamante, Hipólito González, Pablo Ormeño, que también trabaja acá. Sí, con la gran mayoría estamos en contacto y tenemos grupos, diferentes grupos de alumnos, tenemos, de amigas, ¿no? Sí, porque además cursamos de jardín, primaria y secundaria juntas. ¿Qué mensaje le darías a los actuales estudiantes? Que cuiden la escuela, que amen la escuela y que estudien mucho. ¿Te gustaría compartir alguna anécdota que hayas tenido acá? Uy, no sé, tengo miles. Como la profesora de geografía, Lucía Pandolfi, que no venía a clase, entonces nosotros empezamos en irnos y nos agarró en la puerta y nos metió a todas en el aula, en la puerta de entrada. Pero bueno, y no sé, los grandes viajes que hacíamos en esta escuela, todos los años hacíamos muchos viajes, 2 o 3 por año, nos llevaban en micro las docentes. La verdad que fue una hermosa experiencia esta escuela. ¿Usaban uniforme? No, las mujeres guardapolvo y los varones podían venir como pantalón largo, camisa, buzo. No podían usar pantalón corto, pelo largo, no usaban... teníamos que estar presentables, no se podía venir así como a veces vienen algunos alumnos ahora a estudiar. Bueno, nosotros somos alumnos de tercero C, Florencia Pereira, Alejo Ortubia y Walter Ayala. Estamos acá con la profe. Sonia Pereira, profesora de matemática. Dale, pregunta. ¿En qué años usted cursó la escuela? 1994 hasta 1999. ¿Qué profesores tuvo? Varios profesores. Por ejemplo, la profesora Farese, Trukowski, Roblio, Osorio, Echeverría. ¿Cuál era el director en sus años en soñados colectivos? Curso? Bueno, varios directivos. Primeramente René Magnetti, después tuve la profesora René Magnetti y Ramonino.
¿Cuál era la vestimenta que debían usar en esas épocas? En esa época era muy similar a la de los años anteriores, no estaban permitidos las bermudas ni los shorts, pero usábamos guardapolvo las mujeres. ¿Cuál es la modalidad que eligió y cuáles sabían en su momento? Y había dos modalidades, economía y gestión y ciencias exactas y naturales, y yo elegí ciencias exactas y naturales. ¿Se hablaba de ESI en esos tiempos? No, muy poco, muy poco. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Roxana Nievas. ¿Cuál fue tu año de egreso y de ingreso? El año de ingreso fue en el 2005 y el año de egreso en el 2007. Okay. ¿Cómo ha cambiado el colegio desde que vos estudiabas acá? La verdad que estructuralmente está igual, hermosa. Y después, bueno, cambiaron las materias, los recreos y eso. Pero la verdad que no, hermosa la escuela. Okay. ¿Usaban uniforme o algo así? Usábamos guardapolvos, las chicas, tenía que taparnos la cola. Y una vez que ingresábamos a educación física, que ingresábamos en contraturno, en los pasillos no podíamos entrar con musculosa, ni con calza, ni con short, nada. Tenía que ser pantalón largo. ¿Cómo influyó el colegio en tu vida personal? No, fue re lindo porque, bueno, viví muchas experiencias en esta escuela, aprendí un montón y la verdad que, nada, re agradecida. ¿Seguís en contacto con algún compañero de cuando venías? Sí, con la mayoría de mis compañeros de egresados y también me encuentro con profesores que tuve yo y que ahora están están en cambio de funciones o son directivos, y también con un montón de gente que me fui cruzando acá en la media 2. ¿Te gustaría compartir alguna anécdota que te haya marcado? Ay, tengo un montón, pero a ver, alguna. Bueno, una que me acuerdo, que es extraescolar, es que nosotros hacíamos la fiesta de egresados en el boliche San Martín, que creo que ahora no es más, que queda cerca de Vox, y siempre, todos los años hacían las fiestas ahí. Entonces íbamos y siempre teníamos que venir a la escuela porque teníamos una prueba integradora que era muy importante porque si no desaprobaba la materia. Y vinimos una vez y un compañero estaba un poco tomado, un poco alcoholizado, y el profesor Bullos de química se dio cuenta de la situación y bueno, nada, estábamos todos amanecidos, pero bueno, re lindo. ¿Y qué mensaje le darías a los actuales estudiantes? Mi mensaje es, bueno, que sigan estudiando, que valoren la escuela en la que están, porque es muy linda, que hay muchas personas que le dedican mucho amor y nada, que puedan lograr terminar la escuela y seguir estudiando. Hola, estamos acá con la presa Silvia Pinto. Le queríamos hacer unas preguntas. La primera, ¿en qué año fue tu egreso y cuál fue el de egreso? Me mataste, no me acuerdo bien, terminé en otra escuela. Acá no terminé, empecé primero y primer año, 2 veces lo hice, repetí. Y no me acuerdo en qué año fue. Después terminé a la nocturna en Marcos Paz, pero no recuerdo los años. ¿Cómo cambió el colegio desde que cursabas hasta ahora la actualidad? Era de un piso, solamente la parte baja nada más teníamos, no teníamos la parte del playón de educación física, no había sala de computación, tampoco teníamos aire, que me recuerdo, buffet tampoco teníamos. ¿Usaban uniforme? Guardapolvo usábamos. Guardapolvo, no sé hasta qué año fue, pero más o menos, pero sé que teníamos guardapolvos blancos. Ok. ¿Dónde hacían las actividades recreativas? Enfrente. Corríamos en la canchita. En el campito, sí. Corríamos ahí. ¿Cómo te influyó el colegio en tu vida personal? Y la familia. Desde casa, sí o sí me dijo que tengo que terminar, como hoy en día también se transmite. ¿Hubo algún proyecto o actividad que te marcó especialmente? Sí, toda la secundaria me dejó una marca, fue la mejor época. Me gustaba mucho estudiar, aprender y demostrar que era capaz de llegar cada vez más lejos. ¿Qué aspectos de la vida estudiantil echas de menos?
y echo de menos toda la época de estudio, desde tener que ir a clases, hacer las actividades, compartir en los recreos con mis compañeros, las charlas y los debates. Bien, ¿cómo manejaste el equilibrio entre los estudios y vida personal? Creo que cuando uno tiene voluntad puede arreglar los horarios y días para poder hacer todo lo que se emprende. No me resultó difícil lograr el equilibrio entre ambas cosas. Bien, si pudieras cambiar algo de tu experiencia educativa, ¿cuál sería? Cambiaría el haber estudiado otra cosa, algo que me apasionaba como derecho. ¿Hay algún profesor que haya tenido un impacto significativo en tu vida? Y si es así, ¿por qué? Sí, me acuerdo del profesor Sánchez de Historia, que él me enseñó mucho. Gracias a él pude hacer lo que yo quisiera. Él veía mi potencial, era un excelente profesor y una muy buena persona. Bien, ¿qué tipo de conexiones o amistades formaste en la escuela y cómo han influido en tu vida? En la secundaria formé una amistad muy importante. Tuve mi grupo de amigos al que quise y el que siempre defendí, aunque pensábamos diferentes. Siempre nos mantuvimos unidos, aunque hoy a veces nos encontramos y seguimos hablando. Bien, ahora la última pregunta. ¿Qué recursos, libros, sitios, web, etcétera, consideras que fueron más útiles durante tus estudios? Los recursos que utilizaba en la secundaria eran los libros, las encuestas, los videos, también mirábamos películas. El internet, si bien se utilizaba, pero acá en Mariano Acosta no había llegado y tampoco era tan accesible. ¿Hubo algún proyecto o actividad que te marcó especialmente? Sí, me acuerdo que cuando nos estábamos egresando, los profes de educación física organizaron un torneo de vóley en el CEF y también nos hicieron llevar cosas para compartir. ¿Qué aspectos de la vida estudiantil echas de menos? Que nos juntábamos a estudiar o para ir a la biblioteca a hacer trabajos con mis compañeros. ¿Cómo manejaste el equilibrio entre los estudios y vida personal? Bien, porque a mí me iba bien, yo estudiaba y tenía tiempo para hacer mis cosas. Si pudieras cambiar algo de tu experiencia educativa, ¿cuál sería? Ninguna, porque me gustaban los profes que tenía y los compañeros también. ¿Hay algún profesor que haya tenido un impacto significativo en tu vida? Y si es así, ¿por qué? Sí, me acuerdo de la profe que se llamaba Mariana Villaverde. Era una profe de contabilidad. Me acuerdo que yo quería ser contadora. ¿Qué tipo de conexiones o amistades formaste en la escuela y cómo han influido en tu vida? Y en la escuela cuando yo iba habían dos grupitos, yo me juntaba con uno y ahora en este momento de mi vida me junto con el grupito que no me juntaba, lo sigo viendo todavía. ¿Qué recursos como libros, sitios, web, etcétera, consideras que fueron más útiles durante tus estudios? Cuando yo estudiaba no existía internet, así que íbamos con mis compañeros o a la biblioteca acá de Mariano o también hay una biblioteca en Merlo. Usábamos la biblioteca. ¿Cuál es su nombre? María Isabel Ramírez. Ok, ¿en qué años usted cursó en la institución Media 2? Sí, es en el 90, sí. 90. Así que hice 5 años. Así que en el 95 sería. Si hiciste en el 90. 80, 85. 85. Primer año. Okay. Sí. En los 80, 90. Sí. Ok. ¿Qué profesores tuvo en ese transcurso de tiempo? ¿Se acuerda alguno? Sí, muchos. Mi profesora de historia, Farese, Fanel de contabilidad, Elsa Magnetti, Olga Taruselli, Olga Cordero, María Isabel Greco de Cancela, que era de filosofía. ¿Qué nombre más? Sí, me la acuerdo porque se llamaba como yo. ¿Cómo era el de Sardi, que era el de dibujo? Bueno, un montón.
Guzmán, La gran mayoría se acuerda. de inglés era impecable. Hay las de geografía. Liberatore, las dos, la de contabilidad y la de geografía. Y después había otros, que ahora no me acuerdo, pero Román de inglés también, la profesora Román. ¿Usted eligió alguna modalidad? Hice bachiller contable. Ah, también. Eso Sí. sería tipo economía de Tipo ahora. economía, claro. ¿Quién fue el director en sus años de ciclo Sí, lectivo? igual que como te dijo Menzi, René Magnetti y después un tiempito fue Nélida Ramonini. Okay. ¿Cómo era la vestimenta en su época? Nosotras las chicas veníamos de guardapolvo y los chicos venían con ropa común. Claro. Sí, ropa común, digamos, normal. Sí, jean, buzo en invierno, remera en 8 ombitas. Era más prolijito igual. Suponiendo que no había ese en su momento, ¿cómo llevaban el tema del noviazgo eso? ¿Cómo no se promovía, no se decía nada? No se hablaba mucho. Si había parejita nadie les decía nada. Nadie decía, a lo mejor lo hablaban con el director o la directora, pero era muy cerradito. ¿Conociste tu primer amor en esta escuela? Y vio que es Sara. Sí. Sí. ¿Se acuerda el nombre? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué Bueno, José Capalvo. Ay, todos se acuerdan. Sí. ¿Y tú algo con él o quedó ahí Poquito. en el secundario? No, fue un así. Hola, bueno, comencé a cursar en el anexo que tenía la escuela número 2 en Agustín Ferrari, al lado de la escuela 21, en 1995. Solo hice primer año ahí en el anexo, después ya no pasaban a la escuela 2, que está acá en Mariano. Y bueno, ahí las normas seguían iguales, nada más que bueno, el establecimiento era más grande. En el anexo eran 2 salones nomás. Bueno, teníamos un baño, había una cocinita, un kiosquito chiquito. El patio sí era grande, patio grande. Bueno, la preparación en la escuela media número 2 en esos años creo que fue muy buena, muy buena. Muy buena, la verdad. La calidad de los profesores, todo el nivel que recuerdo de profesores eran muy buenos, la verdad. Una anécdota, los trabajos con exposición con mis amigas. Teníamos como que uno siempre se aferra a los amigos y compañeros y bueno, habíamos formado, si bien todo el salón tenía una buena relación, habíamos formado nosotras un lindo grupito que nos juntábamos casi todos los días a tomar mate, a hacer las tareas y a hacer los trabajos prácticos que obviamente después los teníamos que exponer. Como recuerdo los tiempos por los pasillos y la escuela siempre estaba abierta para los alumnos. Me acuerdo que yo cursaba la mañana y casi todas las tardes me iba a la biblioteca, bueno, los días que no tenía educación física, porque educación física la teníamos, si cursábamos a la mañana la teníamos a la tarde. Y nada, siempre había algo para completar, para hacer alguna tarea, entonces prácticamente nos pasábamos en la escuela todo el día. Si salíamos y nos tocaba educación física enseguida, nos quedábamos, comíamos algo en el buffet y ya nos quedábamos para educación física. Y si no, bueno, íbamos a biblioteca a completar algo. En esos tiempos se usaban los libros. Pasábamos muchas horas en biblioteca para hacer las tareas, para completar información. Juntarnos a veces con nuestros compañeros a hacer algún trabajo práctico. Recuerdo mi último año con mucha alegría.
mm, con mucha alegría de haberme animado a hacer la escuela secundaria, porque la verdad que yo terminé la escuela primaria y no quise seguir estudiando. Así que nada, no hacía nada, estaba en mi casa. Y nada, un día dije, bueno, voy a hacer la escuela secundaria y nada, fui, le dije a mi mamá, fue, me anotó y ahí empecé a cursar y nada, estaba feliz de haber terminado lo que había empezado, lo que me había animado a hacer y nada, con mucha nostalgia ahora. Cuando sos adulto todo cambia, todo distinto, así que bueno, creo que las etapas de poder cursar escuela primaria, secundaria, te dejan recuerdos. La primera pregunta, cursé los 5 años de secundaria, en aquel entonces eran 5 años, 3 años de educación básica y después 2 años dedicado a un ítem que en mi caso fue ciencias exactas. La otra posibilidad era ciencias contables, cuarto y quinto. Si mal no recuerdo, fueron el año 80, 81, 82, 83 y 84. La verdad que tranqui, no había grandes cosas, era parte también del crecimiento a esa edad, aprendiendo cosas, tratando de no descuidar el colegio, pero a la vez divertirnos, poniendo en segundo lugar. A mí me gustaba estudiar y me gustaba en lo posible no llegar a fin de año y no tener materias pendientes, así que lo de quinto fue una excepción. Yo tenía ya para ese entonces 17 años y casi 18 y ya empezaba a ponerme objetivos y otras metas que tenían que ver con cosas a futuro. Entonces por eso también puse la cabeza en otro lado y descuidé un poco el quinto año, especulando también con que no se repetía y bueno, si me llevaba 2, 3, 4 materias las podía rendir después con tiempo, tranquilo, aunque por supuesto mi idea era seguir estudiando, entre otras cosas, arquitectura. Los recreos bien, haciendo travesuras dentro del aula, antes que llegaran los profesores, cuando terminábamos los recreos, con 2 o 3, que teníamos ahí un grupito de 2 o 3 amigotes, y siempre haciendo travesuras, empujándonos, a propósito contra las chicas para aprovechar y abrazarlas, haciéndole travesuras a las chicas, ya cuando uno va creciendo, en cuarto, en quinto sobre todo, aprovechando las horas después donde no había profesor, horas libres, ahí no te mandaban a buscar con tus padres, te quedabas ahí tomando cosas, escuchando música, bueno, haciendo que pase el tiempo hasta que llegara la hora de ir a casa. Después lo que sí sufría un poco lo que era gimnasia, que lo teníamos a contrarreloj o contratiempo y era a la mañana, temprano, como a las 8 o 9 de la mañana, sobre todo en invierno con las heladas, se ponía un poco heavy. Pero también tengo lindos recuerdos de esa materia, con algunos torneos intercolegiales, donde particularmente sobresalía en algunas partes de atletismo o cuando jugábamos con un equipito de fútbol de nuestro curso, nuestro grado, contra otros colegios. Normal, bien, padeciendo algún que otro profesor que los hacíamos llorar. Profesora, me acuerdo una nueva que había venido creo que era de química, y también no se sabía explicar, entonces a nosotros se lo hacíamos saber y habíamos elevado una queja. El caso del otro profesor que te mencioné, Pantano, particularmente esos dos. Después en general había profesores piolas, preceptores piolas también, así que un buen ambiente, sano. En ese entonces mucho, por lo menos, no se conocía de droga, el alcoholismo estaba muy controlado. Por ahí alguno que otro que fumaba, cuando los fines de semana nos encontrábamos, pero no, bien, tranqui. Y el día de la graduación, se me deja más hacerme. En cuanto a la graduación, la verdad es que no, se me mezcla un poco la graduación de la primaria, que fue en lo que era antes el cine de Mariano Acosta,
estoy dudando si fue ahí de la primaria o fue de la secundaria. Yo no me acuerdo si todavía el cine estaba funcionando, Mariano, y si estaba funcionando todavía como cine-teatro, entonces la graduación fue ahí. Sí, creo que fue ahí. Me acuerdo que ahí me había comprado mi primer traje en una tienda de Mariano Acosta. Sí, tuvimos la graduación ahí. Después la fiesta, no sé si fue en el club de Mariano o en algún otro salón. Sí me acuerdo que el viaje de egresado no fui porque ya no me sentía parte del grupo, así que no fui egresado yo. Ellos fueron, creo que a Córdoba. Y sí me acuerdo del día de la graduación. Sí, tuvo que haber sido ahí, en el cine de Mariano Acosta. Que, bueno, contentos, felices, porque era el último día, un día festivo. Dije una frase después de la cual me arrepentí toda la vida y siempre me lo voy a acordar, que le dije a mis compañeros que estaban alrededor mío, bueno, a partir de ahora empieza lo mejor, dije yo, ¿no? Pensando que haber dejado atrás 5 años de ciclo lectivo y esa etapa de mi vida había sido demasiado densa y demasiado tediosa y sin embargo no tenía idea e ignoraba lo que venía de ahí por delante. Así que, lejos de venir lo mejor, tendría que haber dicho, bueno, ahora pasó lo mejor. Somos los alumnos de tercero C, Alejo Ortubia, Florencia Pereda y Rodrigo Ayala, y vamos a entrevistar a Carmen Elizabeth Bertoglio. ¿En qué años usted cursó en la institución Media 2? Empecé en el 85. Primer año empecé en el 85. En el 86, en el 86. ¿Qué profesor? ¿Qué profesor estuvo en ese transcurso de tiempo? Mirá. Justamente el día de los 50 años de aniversario de la escuela vinieron muchos de los profesores que tuvimos nosotros en esa época. La profesora Farese, Liberatore, el profesor Guzmán, Román, que era de inglés, Sardi, bueno, hay muchos profesores que fallecieron. Yo tengo 52 años, muchos profesores que fallecieron. Nada, un montón. Olga Taruselli, Elsa Magnetti, un montón de gente. ¿Qué modalidad existía en su momento? Mirá, estábamos justo hablando con Chávez y en ese momento estaba bachiller contable y naturales. ¿Y usted cuál eligió? ¿O no? Yo no, bachiller contable. ¿Y cómo era? ¿De qué se trataba? No, primero que teníamos un montón de materias más de lo que tienen actualmente. Teníamos muchísimas materias, no teníamos tantos talleres, por ejemplo, no había tanto folclore o suponete, esta construcción de la ciudadanía, no, teníamos materias muy específicas. Contabilidad pleno, matemática pleno, literatura, qué sé yo. Mecanografía teníamos. Estenografía. No, por eso, son materias físico, química, biología, teníamos historia cívica, derecho, un montón de materias que ya no tienen ustedes, que fueron sumamente importantes. Sumamente importantes. ¿Quién fue el director en sus años de ciclo lectivo? Mirá, nosotros tuvimos en un momento a Magnetti, René Magnetti, después la tuvimos a Nelly de Ramognino. ¿Quién más tuvimos en el medio, Chávez? No, Nelly. René Magnetti y Nelly de Ramognino. En su momento, ¿cómo era llevarse alguna materia o pasar de año o no pasar? Te llevabas más de 3 materias y no rendías, repetías. Tenías una posibilidad en diciembre, te la llevabas a diciembre, primera instancia, a menos que tuvieras un aplazo, que era un 2 o un 3. Si vos tenías un 6 y un 5, que eso no te lo ponían en rojo en el boletín, porque si no te lo ponían en rojo. Si vos tenías un 3, ibas a marzo. No lo rendiste en marzo, fuiste, repetiste. Si vos tenías un poco más de un 3, que ya iba en azul en el boletín, tenía la posibilidad en diciembre. Si no rendías en diciembre, rendías en marzo. No rendías en marzo, llevándote 3 materias repetías. No había intensificación, integración, integrador, que no sé qué, no había nada.
Y la última es más personal. ¿Usted conoció a su primer amor en esta institución? Ponele. Algo así. Muchos primeros amores.